estos momentos es la izquierda en el nuevo proyecto histórico. Pero antes de darle taller a este tema, que es bastante amplio y que yo invito, no me crean a mí ni a ninguno de los conferencistas, sino que la invitación es que esto lo tomen como un insumo, es un compartimiento de conocimiento, nos ha tocado estudiarlo, repensarlo, meditarlo, platicarlo, pero al final son opiniones o son enfoques y ustedes seguramente han de tener los suyos. Entonces, no me crean a mí, sino que vean las fuentes o las referencias, investiguen por su propia cuenta y tomen sus conclusiones. Yo quisiera hacer una pregunta, y es, no sé, y sin ningún temor, si levanta la mano y si puede decirlo, excelente. ¿A alguien le apela, conoce, ya han oído acerca de eso, del nuevo proyecto histórico? ¿Tienen alguna idea de lo que es eso? Socialismo del siglo XXI. Excelente. Han tomado banderas como el ecologismo, el derecho del LGBTI y etcétera, como para refrescar después de la caída del muro de Berlín y hacer más atractivo su discurso. Incluso lo que antes la misma izquierda atacaba, hoy pasa a tomarlo como banderas en su nuevo discurso también. Muy bien, ya ven, entre distintos aportes, como que hemos armado este rompecabezas y yo creo que está bastante bien orientado, sobre todo quien dijo socialismo del siglo XXI, y creo que eso es lo que más se aproxima a este concepto. Ahorita vamos a dar como una introducción conceptual, después vamos a ir viendo los postulados y vamos a ver las concreciones históricas. Por un lado, en Venezuela como un ejemplo, y consta, eso es importante, un ejemplo, o sea, no lo agota. Socialismo del siglo XXI, muchas veces nosotros cuando dicen una palabra, inmediatamente nos relacionamos hacia una imagen, ¿verdad? O a un recuerdo. Por ejemplo, decir socialismo siglo XXI, Venezuela. Y no es que esté equivocado, pero si vamos a hablar conceptualmente y desmenuzar lo que significa esto, es limitado, o sea, no lo agota, y vamos a ver por qué. El nuevo proyecto histórico, conocido también, ojo, o sea, estas son tres denominaciones que hacen referencia al mismo concepto. Nuevo proyecto histórico, democracia participativa o socialismo del siglo XXI, que evidentemente es el más popular y más conocido. ¿En qué consiste? Es un paradigma teórico desarrollado por distintos intelectuales de izquierda de finales del siglo XX y principios del tercer milenio, cuyas bases son marxistas, pero dentro de corrientes revisionistas, ojo con esto, que proponen la instauración de un nuevo modelo socioeconómico que sirva de alternativa al democrático liberal, pero también al socialismo histórico realmente existente. Y aquí lo vamos a poner entre comillas y lo vamos a subrayar, realmente existente, si a los que les gusta investigar lo que piensa la izquierda, la terminología que utiliza y la importancia del lenguaje, ellos muchas veces siento yo que para justificarse, pero también realmente para hacer la distinción, y es válida, ellos cuando hablan de socialismo dicen, está el socialismo teórico, ¿verdad? Entre Marx y Engels, todos los pensadores que le continuaron hasta la época, entonces dicen, eso es la teoría, pero la hora de práctica, la concreción histórica de esos postulados marxistas o estos intentos, es lo que llaman el socialismo realmente existente, que muchas veces los revisionistas de izquierda se quieran distanciar, como, hey, no me califican de comunista, hey, no me asocian con la ex Unión Soviética, ¿verdad? O otros experimentos socialistas. Entonces, básicamente redondeando, la importancia de este proyecto, nuevo proyecto histórico, socialismo del siglo XXI, es que es una corriente revisionista de esa base, de ese núcleo marxista. Eso es importante también. Otra cosa, muchas veces nosotros damos por sentado que toda la izquierda, que así como ya hablaba el licenciado Polo, ¿verdad? Que hay varias derechas, ese mismo fenómeno ocurre por las izquierdas, hay varias izquierdas, van desde la extrema izquierda, centro izquierda o la izquierda seca, ¿verdad? Entonces es increíble la cantidad de diferencias de corrientes, de escuelas y de pensadores que hay, y ojo, no todos reivindican el marxismo o la base marxista, aunque sí es bastante común. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque en este caso que estamos hablando sí es importante. O sea, la base es Marx, pero vamos a ver que hay ciertos giros.
Antecedentes. Diversos autores y corrientes de izquierda en el siglo XX contribuyeron a perfilar un intento de revisionismo socialista, en teoría más autocríticos y demócratas. Ya yo creo que la mayoría de nosotros ya conoce la socialdemocracia, que es para nosotros más potable, más cercana al sistema democrático, no es revolucionario, etcétera, ¿verdad? Eso es bastante conocido, pero también han habido otras revoluciones de izquierda. Destaca entre estos autores Alexander Buzgalin, que es ruso, con su obra El futuro del socialismo, quien preparó la edición en castellano realizada en Cuba en el año 2000, con la finalidad de estar dirigido a aquellos que aprecian los valores de la democracia. Ahí vemos, rescatan los principios democráticos, la estructura democrática, y del socialismo también. O sea, no renuncian a su idea original, que buscan vías de renovación de la teoría comunista y socialista. Resalta en dicho texto la centralidad de la democracia de bases, y ahí nos vamos acercando al concepto o a las propuestas teóricas del socialismo del siglo XXI. La democracia de bases y la autoconciencia crítica que severas restricciones en la democracia llevaron al fracaso, a la experiencia de transición postcapitalista en el campo soviético. Tesis recurrente desde las históricas disidencias durante la revolución bolchevique, es decir, que esa disidencia no es bastante posterior a, digamos, el socialismo realmente existente en la Unión Soviética, sino que incluso durante, no digamos el enfrentamiento que tuvo obviamente contra el imperio o contra la base estructural militar o las llamadas derechas que había, ¿verdad? No solo contra eso, sino que de ellos mismos. No olvidemos las curvas que tuvieron, no solo desde el punto de vista intelectual, pero sino táctico, militar. Entonces, sean desde la revolución bolchevique estas disidencias hasta los críticos posteriores al régimen stalinista, incluyendo la temprana decisión yugoslava, continuando con diferentes voces teóricas en Hungría, Polonia, Checoslovaquia e incluso en la República Democrática Alemana. Recordar, ¿verdad?, que después de la Segunda Guerra Mundial, los marcos de influencia, ¿verdad?, de las potencias ganadoras establecieron su radio de influencia en Europa del Este, y no solo de influencia en el caso del Este, sino que de invasión. Eso es historia, y no hay que olvidar la historia porque es maestra. Otras obras, como El Nuevo Socialismo, del intelectual polaco Adam Schaff, Socialismo para una época de escépticos, y hay un montón de obras que por razón de tiempo no las voy a citar, pero fijémonos en cómo llama la atención. Miren, Nuevo Socialismo es otra obra de Claudio Katz, Porvenir del socialismo. Entonces es una visión a futuro, es una visión a cambio de lo que estaba establecido. El término socialismo del siglo XXI cobró mayor auge tras la publicación de la obra del mismo nombre, o sea, Socialismo del siglo XXI, como pueden ver la portada, ¿verdad?, en la edición impresa, de Heinz-Dietrich Stephan, que es un sociólogo alemán, y se popularizó tras su utilización por parte de Hugo Chávez en el quinto Foro Social Mundial el 30 de enero de 2005. Por favor. Bueno, antes de esto. Sí, Retroceder, por favor. No voy a hablar mucho de él, pero Heinz Dietrich, en los círculos de izquierda, sobre todo, bueno, en las universidades ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad?, en las bibliotecas o en los profesores, ¿verdad?, que suelen ser bastante, dependiendo de qué universidad, de izquierda es lo que más vamos allá, lo conocen bien. Bueno, el Círculo Internacional de Intelectuales de Izquierda es bien conocido él, y no solo equivocadamente por algunos, creer que es el padre del socialismo 21, vamos a ver cómo no es así, pero porque ciertamente al haber hecho esa obra se le dio como un despunte y una relevancia o popularización de los medios académicos e intelectuales a este concepto. Y de hecho en su obra desarrolla unos postulados que, que no es el único, como vimos, hay otros que están hablando más o menos del tema, pero quizás él lo sistematiza. Importante, tres consideraciones que yo quisiera que no se fueran de aquí sin que ustedes las mediten o las tomen en cuenta. En primer lugar, distinguir entre el sentido extenso
y el estricto del término socialismo del siglo XXI. ¿Qué quiero decir yo con eso? Sentido extenso, por ejemplo, socialismo del siglo XXI, le quieren llamar al fenómeno sociocultural y sobre todo político, económico que ha sucedido en Venezuela. ¿Es válido? Por supuesto que sí, vamos a ver, pero no agota, como decía al principio, la conceptualidad que puede ser. Vamos a ver matices, o sea, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI de Dietrich de ninguna manera representa a todo lo que significa una corriente del socialismo del siglo XXI. Esa es la de Dietrich. De hecho, con Hugo Chávez, Dietrich fue un asesor y tuvo entrada en el primer gobierno. Bueno, el primer gobierno se quedó desde 1999 hasta la muerte, 2013. Pero hubo un momento de como una luna de miel de aportación intelectual y de asesoramiento político, pero posteriormente también hubo un distanciamiento y esta ruptura. Entonces eso es importante, ¿verdad? O sea, hay un error desde mi punto de vista, que uno debe buscar siempre la precisión y la distinción, ¿no? Porque de no hacerlo se cae la confusión, que hay una tendencia, si de repente aparece alguien, no digamos populista, sino que simplemente popular de izquierda, en un medio latinoamericano, entonces él está tratando de implementar el socialismo del siglo XXI. No, hay que ser correcto. Le podemos decir eso si conocemos cuáles son lo que va a ir a postular o cuál es la bandera que se está aferrando, pero no por ser de izquierda y estar en Latinoamérica, el socialismo del siglo XXI, eso es bien importante. Heinz Dietrich no es el padre de este concepto, sino que él es, podemos llamarlo, y lo es realmente, un desarrollador, es un impulsor, un sistematizador. Finalmente, el socialismo del siglo XXI de Chávez no es idéntico al de Dietrich, ¿no? En parte por eso hubo problemas entre ellos, y a veces hasta hay una parte un poco cómica entre esos desencuentros, aunque sí recibió influencia directa. Socialismo del siglo XXI como nuevo proyecto histórico. Para Dietrich, importante, casi todo lo que voy a decir teórico en adelante, lo aclaro, es importante puntualizar, se va a basar en la obra de Dietrich, pero ya aclaré que no es lo único, y ustedes pueden encontrar otras diferencias conceptuales en otros autores. Yo me voy a basar principalmente en él. Para Dietrich, el motor de la historia, y eso es bien interesante, ¿verdad? El marxismo clásico, el motor de la historia es la lucha de clases y la economía. Para él no, el motor de la historia son lo que él denomina proyectos históricos, que de hecho es parte del nombre de esta charla, ¿verdad? Proyectos históricos, que son, ¿cómo debemos entenderlos? Son modelos socioeconómicos que configuran las relaciones básicas del ser humano. Relaciones principalmente, y en esto sigo a Dietrich, en el área económica, política, cultural y militar. Cosa curiosa, como uno cuando lee va reflexionando, pensando, de acuerdo, en desacuerdo, me llama la atención, él pone lo militar desligado de lo político y lo cultural. Pues, no sé, el autor así lo dice. Y que son pautados por sujetos sociales dominantes ante los que los actores sociales dominados reaccionan. Entonces, ¿cómo sintetizamos en una palabra esto? Proyecto histórico es un paradigma, es un modelo sociocultural. En un mismo contexto espacio-temporal, y eso también le da importancia a Dietrich, pueden darse la lucha entre dos o más bloques históricos que representan distintas fuerzas sociales orientadas por los principales protagonistas de cada lado. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Los cambios que hubieron tras la Revolución Francesa en 1789 propiciaron mucho de lo que hoy es la democracia liberal y otras instituciones y maneras de ser política, que eran diferentes a la que había antes, que era una monarquía absoluta. Entonces, hay un cambio de paradigma, o él diría, hay un cambio de proyecto histórico, pero en su momento, obviamente, eso se contrastó contra algo refractario que defendía todavía, digamos, el ancien régime, o sea, el régimen antiguo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que hay dos proyectos históricos pugnándose. Y eso puede suceder mucho, y de hecho es normal en la historia. Un proyecto histórico, por lo general, abarca 4 elementos centrales que se dan a conocer en uno o varios documentos o manifiestos constitutivos. El programa o contenido del cambio, los sujetos de cambio, los tiempos de transformación,
las formas o métodos de lucha. En sí, la obra, yo puedo decir, o cualquiera que lo lea, o sea, es bastante, bueno, se nota que es un autor alemán, todo es sumamente ordenado, bastante denso, apretado. Eso a mí me ha costado seleccionar como lo que he considerado más capital, ¿verdad? Pero es interesante, ¿por qué? Porque cada proyecto histórico se puede manifestar en estas formas y necesita estos elementos, ¿verdad? Quizás por el tiempo voy a pasar a esta lástima. Estos son los pilares. Aquí ya estamos entrando, bueno, entonces al hablar del socialismo siglo XXI, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuáles son los pilares constitutivos que lo configuran? Bueno, básicamente son estos: la democracia participativa, la economía de valor y equivalencias, el desarrollismo democrático regional y las restricciones de bases. Abuelo de pájaro voy a tener que dar cada uno de estos pero esto es bien importante porque de hecho, si se recuerdan, es una de las formas de denominarlo, democracia participativa. O sea, ¿qué es lo que trata de hacer? Si ustedes se dan cuenta, el socialismo del siglo XXI trata como de, a su manera, de su perspectiva, de mantener las bondades, digamos, del sistema democrático liberal, pero que ellos desde la crítica de Dieterich dicen de que no se cumplen. O sea, es una democracia también realmente existente, diferente de lo que Montesquieu y los que fueron teóricos de esa democracia postulaban. Dicen que al final está dominado, por ejemplo, las instituciones, las maneras de representación están dominadas por clases, que al final los políticos, desde el punto de vista de él, son clases, una nueva clase, no solo el obrero o la clase burguesa, sino que prácticamente la dirigencia política es una clase y por tanto él manipula a su conveniencia la política y las instituciones. Entonces él dice, ya no hagamos una democracia representativa, que es la vigente en la mayoría de países, sino que hagamos una más participativa, y para ello él plantea un montón de cambios estructurales. Se conservan, por ejemplo, los partidos políticos como medio de representación, también se mantiene la importancia de los parlamentos, pero se le cambia a veces de funcionalidad y se le agregan otros tipos de participación. De hecho, él apuesta mucho, dice, este nuevo modelo que él propone hubiera sido imposible si no se dan los cambios tecnológicos e informáticos, porque él postula que ahora la gente puede, según él, está en potencial de participar más en la medida que hay información a la que pueda acceder, que antes solo gente muy técnica o sectorizada podía obtener. Entonces, hoy me meto en Google, me meto en Internet y bueno, de hecho de ahí saqué lo de Internet y preparé todo eso, ¿no? Y de ahí sacamos nuestras tareas, lo que nos interesa. Entonces, pero también, y más ahora con esto de las transparencias y todo eso, los datos oficiales y oficiosos de las instituciones del gobierno. Entonces él dice, hoy se puede y hay tecnología, o sea, tanto información como medio de participación tecnológico y de representatividad de la base de municipalidades, etc. Entonces, básicamente, ¿cómo es eso? Él lo que quiere es, ya no se delegue una representación en diputados o políticos, sino que el ciudadano se empodera de decisiones. Para poner ejemplos, el presupuesto general de la nación, que supuestamente se den a conocer los pormenores, a grosso modo, a toda la gente, y que ellos puedan decidir en qué cómo se va a dividir el presupuesto. O sea, yo digo lo que se edita. No digo si está bueno o está malo, luego vamos a hacer la crítica. La economía de valor y equivalencia es una sustitución a lo que él llama, él dice ya no más una economía de mercado en que se regula por precio, que a su vez se origina en la ley de oferta y demanda. Él dice no, porque eso genera, según él, y siguiendo la doctrina marxista de la plusvalía, eso genera excedentes y ganancias que principalmente benefician al dueño de los medios de producción, pero que no baja esa ganancia o ese beneficio al llamado proletariado, trabajadores. Entonces, ¿cuál es la alternativa que él pone? El valor dice, muy sencillo, también ya en Marx se encuentra eso. El valor, la economía de valor prácticamente es cuánto tiempo de trabajo te implicó un producto o un bien. Entonces, ese es el valor que tiene en horas. Y equivalencia, porque la equivalencia, por ejemplo, lo que le tocó a alguien hacer un producto en una hora, ¿verdad? No sé, alguien de carpintería o un esfuerzo intelectual, él dice que esto es la forma más homologante
es la forma más homologante en que se borran las injusticias de lo que él llama la plusvalía, que hablamos que es excedente. El desarrollismo democrático regional, él también observa de que él comprende que estamos en un mundo globalizado y a diferencia de otras corrientes que critican tanto de derecha como izquierda la globalización en general, por el contrario, él se quiere subir sobre la globalización, pero eso sí, él dice que tiene que haber varios polos, y digamos, él está en contra, ¿verdad?, clásico del imperialismo yanqui, pero habla que tienen que haber otros polos, distintos polos, por ejemplo, la comunidad europea, ¿cómo se llama?, en Sudamérica, etcétera, que se creen polos que él llama regiones, ¿verdad?, en los que ya no solo sea una economía, una política nacional, sino que se regionalice la situación. Finalmente, organizaciones de base, nuevamente, esto es clásico, esto es reciclado, organizaciones de base, ¿verdad?, en los marxismos, ¿verdad? Y eso no hay, bueno, da risa, pero no tanto. ¿Por qué? Porque en realidad la organización ayuda mucho a la victoria y el sostenimiento, pues, de un grupo, ¿verdad?, de un partido, un movimiento, etc. Y en ese sentido, él propone lo mismo y dice que va a ayudar al primer punto, de la democracia participativa. Bueno, brevemente de Chávez, lo pongo en el ejemplo, ¿verdad? Como nuevamente digo, yo sé que es la referencia que tenemos más fresca, más inmediata, ¿verdad? El caso de Venezuela. No voy a hablar de su biografía, mucho menos de todo lo que ha sucedido en su mandato, ¿verdad? Dictadura, gobierno. Pero lo pongo porque también algunas cosas él retomó y otras no. Y ahora voy a explicar esa luna de miel y luego divorcio, ¿verdad?, entre Dieterich y Chávez. El acercamiento es porque viene Dieterich y tiene típico de muchos intelectuales de que él viene con su obra que es como su Biblia y que él hablaba, de hecho el nuevo proyecto histórico tiene un texto fundacional. Entonces Dieterich con su libro El socialismo del siglo XXI trataba de hacer vender a la intelectualidad y a los gobernantes abiertos a él de que ese era el programa que tenían que seguir. Ahora viene Hugo Chávez y dice, está interesante lo de la democracia participativa, cosa que lo contradice en la práctica. O sea, el tipo era déspota, o sea, el tipo mandó a la cárcel por disidencia política, incluso, bueno, hubo represión, o sea, en la práctica contradijo mucho de lo que él decía, pero sí estaba de acuerdo con esa parte, en teoría. Y sin embargo, que viene algo importante donde se diferencia, es que también Dieterich no era muy amigable de que se participaran cosas que él dice que tenían que incluirse. Primero, no es una cosa, según Chávez, universalizable, ¿verdad?, esta cuestión del socialismo siglo XXI, sino que tenía que contextualizarse. Entonces, por ejemplo, hacer socialismo siglo XXI en Venezuela no iba a ser igual que hacerlo en El Salvador, México, etc. Entonces, él le unió la parte bolivariana, él habla mucho Bolívar aquí, Bolívar allá, porque él lo ve como una figura a la que él va formando a su manera, la configura, la representa a su manera y que, para resumirlo, lo destaca como emancipador. Obviamente él se va a emancipar supuestamente de los yanquis y de la oligarquía local, como él llama, ¿verdad? Y la otra cuestión también es de que habla de que el cristianismo desde su perspectiva es como que fuera el abuelo del socialismo del siglo XXI. Vamos a poner unas palabras de él. Bueno, me voy a comer este párrafo por el tiempo, pero quiero ver. Aquí está. Esto es desde Chávez en varios discursos. Dice, no vamos a inventar el socialismo de la nada, como algo totalmente nuevo, como si la historia no existiera, como si no existieran tantas y tan maravillosas experiencias revolucionarias del pasado y del presente, como si no existiese desde los días de Cristo un importante número de grandes pensadores socialistas. O sea, Cristo era socialista para él. El problema sigue siendo el mismo, ideológico, de formación ideológica, de configuración ideológica. Cristo para mí fue y es uno de los más grandes actores y pensadores socialistas de nuestra historia. Para mí el cristianismo o es socialista o no es cristianismo. El cristianismo es eminentemente socialista. Perdón, o sea, entramos en el terreno de la interpretación o qué tipo de cristianismo, porque brevemente, o sea, Jesucristo, según él viene a enfrentarse a las autoridades religiosas y a las autoridades políticas, pero al final mismo Cristo dice, mi reino no es de este mundo. O sea, si yo fuera rey político no lo dice de esa manera, pero
Si yo tratara como los reyes de la tierra, mando a los ángeles del cielo para evitar lo que le iba a pasar, se dejó crucificar. Y dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, no, podía citar más cosas que demuestran que es lo más falso, pero a la vez, infelizmente, de lo más común que nos vendan algunos socialistas o gente de izquierda que Cristo era socialista. Se puedo asegurar que para nada, pero ese es otro tema que se puede desarrollar. Por favor. Voy a dejar a Chávez para no seguir, porque quiero tocar un poco del frente. Socialismo del siglo XXI, la izquierda salvadoreña. ¿Habrá algo? ¿Habrá? Sí, yo creo que sí. Y esas son cosas que volvemos. Es importante estudiar al adversario, o sea, conocerse a sí mismo, obviamente, pero también conocer al adversario para que no lo agarren en curva uno y saber contestar y saber con propiedad. Y importante también, para no conocer al adversario a través de terceros nada más, que pueden estar mal informados o dicen lo que entienden malamente, no, para que directamente uno hacer sus propias conclusiones de lo que ellos dicen. Entonces, por ejemplo, veamos, en el Estatuto del FMLN, en la Carta de Principios y Objetivos, vemos principios del FMLN, en el principio 4 dice, un ideario democrático revolucionario para el cambio, la construcción de una sociedad democrática en los órdenes políticos, social y económicos, constituye la razón de ser de nuestro partido. Ello supone una transformación de alcances estructurales y una actividad social y política de carácter revolucionaria orientada a ese fin. Objetivos del FMLN, en el 1 que dice la conquista de la paz y de la revolución democrática. En el objetivo 3, conquistar la democracia política, construir una democracia política real y participativa. ¿Se acuerdan? Democracia participativa. En el título 1, artículo 1 dice, el Frente Farabuno Martí para la Liberación Nacional es un partido político democrático, revolucionario y socialista. O sea, nunca, y eso hay que reconocerle, la gente debe decir lo que es. Eso se llama identidad y se llama coherencia. O sea, revolucionario y socialista. De lucha permanente, que busca aglutinar y defender los intereses de las grandes mayorías populares y de las fuerzas democráticas y progresistas. En el primer congreso del FMLN, eso es importante, ellos tuvieron un congreso brevemente, ¿verdad? Digo, lo que se trata en 2015, se reúnen, eso de la derecha, deberíamos hacer alguna cosa, pero también así, reunirse, discutir y sacar luego programas, sus líneas de acción, pensamiento, etc. Eso hicieron ellos en 2015 y los documentos se pueden hallar en internet. Entonces, en el punto 91 de la formación económico-social de El Salvador dice la tendencia a un mundo multipolar, ¿se acuerdan de la regionalización? La tendencia a un mundo multipolar con el fortalecimiento de los países BRICS, gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina, especialmente de Sudamérica, abre espacios para el avance de la izquierda mundial. Ojo con esto, señor. Muchas de las cosas que postulan, no solo la izquierda o este pensamiento concreto del siglo XXI, son necesariamente malos. Todo, no necesariamente. Por ejemplo, volvamos a este caso. La multipolaridad o la regionalización o la configuración de alianzas en sí mismo, o sea, si estudiamos historia política, malo, intrínseco. No es intrínsecamente malo. Ahora, ahí dicen algo muy importante. Gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina, abre espacios para el avance de la izquierda mundial. Entonces ya esa regionalización tiene una finalidad y un pensamiento. Ahí empieza la diferencia, o ahí empieza lo que podemos criticar desde nuestra perspectiva. Bueno, aquí vamos a hacer la selección así al azar porque es mucho. Siempre en el primer congreso este es el documento del debate sobre el programa y estrategia partidista. Grosso modo, ¿qué quieren ellos? Ya decía el licenciado Heinz, ¿verdad? De neoliberalismo, ¿verdad? ¿Será correcto llamar así? ¿No será liberalismo siempre? Bueno, discutible. A ellos les gusta llamarlo de esa forma. Es peyorativo. Erradicar el neoliberalismo y fortalecer al Estado, la propiedad social. La propiedad social, ya se acuerdan de los privados, a veces las cosas van disfrazaditas. La propiedad social, mixta, social e individual, así como las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, aquí de entrada ya vemos clásico en el marxismo y socialismo, ¿verdad? Un Estado grande, fuerte, controlado, que ellos no lo van a poner de esta forma. Y la propiedad, ¿verdad? Propiedad social, también nos dicen vamos a hacer expropiación, pero veamos los ejemplos históricos, Venezuela y otros lados,
se expropia. No nos vayamos lejos, en España no ha gobernado, pero tiene representación política, ¿cómo es que se llama? Podemos, que sobre todo encabezado por Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias, nuevamente, no es que me lo contaron por ahí o alguien que no lo entendió. Usted va a YouTube, lo busca y el tipo más o menos ha hablado de que tiene que expropiar, es bueno y lo van a hacer si estuvieran en el poder. Ahí lo podemos ver. Estado fuerte, redistribuidor del ingreso, redistribuidor del ingreso, o sea que ellos ya tienen control de lo que los ingresos que uno tenemos, ¿verdad? Redistribuidor del ingreso y al servicio de la población, o sea, ahí pongámosle lo bonito, ¿verdad? Supuestamente, que es lo que van a hacer. Generar espacios y mecanismos más efectivos para la participación del pueblo en la toma de decisiones estratégicas del país, así como en la Contraloría, en la rendición de cuentas, en la gestión pública para construir poder popular. ¿A qué les recuerda esto? Democracia participativa. Y siempre sobre eso mismo, lograr una mayor democratización de la vida política, social, cultural y económica en armonía con la naturaleza. Se trata de ir transitando gradualmente a una democracia participativa e inclusiva. Voy a dejar eso. Quizás no puedo dejar esta charla sin dar cabal, bueno, ya he hablado de esto, ahora qué críticas o qué reflexiones que surgen, voy a compartir algunas de ellas. Bueno, a mi manera de ver comparto lo siguiente. Siendo esencialmente socialismo marxista, el socialismo del siglo XXI, o sea, fundamentalmente es marxismo evolucionado, llamémoslo, ¿no? O con pretensiones de evolución. Recibe las mismas críticas clásicas que el socialismo teórico. Y en la práctica los líderes que enarbolan su bandera, como Hugo Chávez, un ejemplo, acaban convirtiéndose en populistas, autoritarios, controladores de la economía, del aparato ideológico y de los medios de comunicación, expropiando propiedad privada y estatizando medios de producción e instituciones, sin olvidar su accionar represivo contra la disidencia. Aquí hay que decir algo, Dieterich no quiere eso. Todo esto que acabo de mencionar, estos atropellos, él no lo quiere. Todo su bagaje, ¿cómo se dice?, teórico, supuestamente trata de evitar eso y dice que la Unión Soviética la regó por eso. Pero sin embargo, a lo que él mismo dice, el socialismo realmente existente, casi inexorablemente transita por eso cuando tiene cierta carga ideológica. Otra observación que veo referente a la democracia participativa, nuevamente, ¿verdad? ¿Es mala o buena en sí misma? Yo personalmente, yo creo que no es intrínsecamente mala, ni intrínsecamente buena, pero estas son mis consideraciones. En la democracia participativa se opuesta por la mayor participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas, no toma en cuenta, entre otros aspectos, y eso lo puedo decir porque lo leí, no toma en cuenta estos aspectos. Primero, que aunque hay mayor información y mejor tecnología para facilitar dicha participación, el valor de la información y la desigualdad intelectiva educacional de las personas para procesarla, sobre todo en temas que requieren conocimientos técnicos especializados y experticia, no garantizan una incidencia o decisión cualitativamente mejor por parte de la población participante. Eso eso es una observación mía. ¿Qué quiero decir? No soy enemigo por mí de que haya mayor participación, es más, yo creo que debería haber, pero hay que tomar en cuenta muchas cosas. Hay que tomar en cuenta los mecanismos de participación, hay que tomar en cuenta la situación educacional. No es lo mismo hablar, por ejemplo, del nivel de educación, de madurez, etcétera, que vivimos aquí en El Salvador, que es lo que se está viviendo en Estados Unidos, Alemania, Chile, son diferentes. Entonces yo creo que de eso depende también qué tan conveniente sea o no. Y por eso vienen también los políticos que tenemos a veces. Segundo, olímpicamente ignora la posibilidad de manipulación informática y mediática con que se puede cometer fraude en los resultados o se utilicen los medios de comunicación y mecanismos de representación, participación de forma parcial, de acuerdo a intereses particulares, sin que varios participantes se den cuenta del ser. Pensar que solo el Estado, los partidos políticos y el Parlamento son susceptibles de corromperse y ser dominados por intereses es pecar de ingenuidad. La última, en 2 minutitos lo digo. Buscar fomentarse o ubicarse en bloques regionales no es intrínsecamente malo o bueno, pero el socialismo del siglo XXI condena a los países donde se trata de implementar
a buscar una conformación de bloques solamente si los otros países desarrollan un proyecto sociopolítico semejante, negando con ello tácitamente la pluralidad de modelos. Él habla bastante de pluralidad étnica, sexual, religiosa, y como que avala las distintas identidades que encontramos actualmente. Pero en la práctica, al final, a los que son conservadores, a los que protegen el modelo de mercado, a los que son demoliberales, etcétera, como que los va excluyendo, los tocó como apestados. Entonces, nuevamente, como que la teoría y la práctica no se condicen. En la parte económica, el modelo económico de valor y equivalencia es tanto por la dificultad que presenta teóricamente, como peor, su capacidad de concretarse en la práctica. Y Hugo Chávez se ríe de ese modelo y nunca lo implementó. No parece ser una alternativa viable, ni mejor que la economía de mercado. Y finalmente, esto no lo pongo. Quizá, bueno, no lo voy a leer. Sencillamente yo es como, va, estas fueron mis críticas generales, hay más, ¿verdad? Se van a quedar ahí. Pero más bien ahora es una invitación, una reflexión a todos los que nos decimos de derecha. O sea, es la parte propositiva. Miren, yo los invito a todos a, primero, a fundar o a pertenecer a movimientos, grupos, ¿verdad? Como Libertad es un ejemplo de esto, en que precisamente se propicie que la discusión, el compartimiento de ideas, el empoderamiento es importante. O sea, en primer lugar, o sea, seamos personas informadas y formadas. O sea, no que venga alguien que nos busque, nosotros busquemos, porque es por nuestro beneficio. Eso es lo primero que yo diría. Segundo lugar, también como les decía antes, el conocimiento del adversario. Pero de veras, muchas veces entre nosotros mismos pues decían, no me crean a mí lo que acabo de decir, investiguenlo. Hay un montón de bibliografía, no me crean a mí. Creo que es un aporte y es una manera de compartir puntos que ustedes pueden ir viendo. Entonces eso, hacerlo. Y tercero, también fomentar, vaya, fíjense lo que hizo el Frente. O sea, ¿qué es lo que hace el Frente? O sea, no le sirvió para mucho, porque mucho de lo que hizo el Frente, si lo hubiera implementado, no le hubiera pasado esta cachimbiada. Pero por lo menos se dignaron organizar un congreso, agarrar las voces distintas, discutirlas, generar unos documentos, subirlos. O sea, yo sé que por ejemplo en Arena se hacen, pero para Arena, pero yo incluso invitaría a algo más comprensivo o extenso, o sea, las derechas, o sea, las diferencias, no sé qué tan bueno es que vayamos todos unidos en una representación partidaria o seamos más respetuosos de esa parte que nos identifica más, por ejemplo, con cualquiera de las categorías que usó Polo, ¿verdad? Lo importante es esto, ¿verdad? Que tomemos parte activa. Que tomemos parte activa de esto, no nos durmamos, utilicemos bien, ¿verdad? Los medios de comunicación y ahora la realidad virtual, el que no sabe manejarla y posicionarse, porque hay presencia, pero posicionamiento, yo creo que hace falta mucho. Entonces, nada más es mi invitación y muchas gracias a todos por